Ok, este material lo tienen, lo tienen ustedes, ¿verdad? Que les compartió la semana pasada. ¿Lo recibieron? Pregunto si este material lo tienen ustedes ya disponible. No saben. Bueno, ok. Presión del concreto sobre el encofrado. Es decir, ¿cuándo ocurre esto? Eh, Cuando hicimos el ejercicio del encofrado de losa, ¿qué tomamos en cuenta? Bueno, tomamos en cuenta unas cargas distribuidas sobre un tablero, ¿verdad? El peso de los bloques, el peso del concreto de los nervios, el peso del concreto de de la loseta, con malla, con cabilla, con todo. Y una sobrecarga también de gente caminando ahí, de personal, eh, tanto obrero como de supervisión, de algunos equipos, que si vibrador o carretillas, y algún exceso de concreto que a veces también ocurre, puede ocurrir. De modo que lo que tenemos ahí no es presión lateral, sino que es una carga de gravedad, ¿no es cierto? Es el peso de todo eso actuando sobre un entablado, que son los tableros, que transmiten la carga a... Sí, profe, el documento está en el plazo. Ok, gracias. Entonces, el tablero transmite la carga a los cuartones de entablado, que son los que están debajo de él, y esto a su vez la transmiten a los cuartones guía, que están perpendiculares, y esto a su vez, los cuartones guía, transmiten la carga a los puntales, y de ahí llega al suelo. Ok, entonces tenemos cargas que no son presión lateral, son cargas de gravedad. El caso, un caso distinto es el caso de los muros, o también el caso de las columnas. O sea, siempre que tengamos el concreto confinado, por decir, en un recipiente prácticamente, porque el encofrado de un muro es un recipiente, el encofrado de una columna, de un pedestal, incluso de una viga, puede ser considerado como un recipiente. Y ese recipiente está lleno de qué? Está lleno de un líquido, porque el concreto, antes de fraguar, se comporta como un líquido. De modo que ahí se generan presiones. Y esas presiones van a ser más altas en la medida en que la altura del elemento sea mayor. Porque la presión máxima es el gamma del concreto sin el acero, porque el acero pasa directo para... La cabilla está empotrada ya en un elemento que está más abajo, entonces la cabilla no transmite carga lateral, es solamente el concreto, el 2400 kilos por metro cúbico, el que ejerce una presión lateral interna en ese recipiente que está actuando contra lo que lo contiene, que generalmente es un tablero o son tablas que a su vez están eh, apoyadas en cuartones, en corbatas, pero son siempre elementos de soporte que también tienen otro soporte que pueden ser unos cuartones dobles, como en el caso de los muros o el de columna pues, muy anchas, también se comportan como muros. En fin, la presión lateral genera en la parte inferior presiones muchísimo más altas que la que genera el concreto y los bloques de una placa, de una losa.
Entonces, por esta razón, el encofrado de muros hay que tener mucho cuidado y chequear bien los elementos, las separaciones entre los cuartones de entablado, entre los cuartones dobles, que generalmente eh, son dobles para poder colocar entre ellos um, un tirante que los sostiene. Por eso cuando vimos aquellos encofrados de pedestales, ¿ah? ¿Se acuerdan? También en Liga de Rioja utilizamos los patrones dobles y unos tirantes. Bueno, los muros también funcionan así. Así que, ¿cómo hacemos para controlar esas presiones tan altas que se generan? Imagínense ustedes que nosotros, en el caso de la losa, utilizamos una carga de 800 kilos por metro cuadrado. Y nos dio mucho, porque le pusimos como mucho espesor mucho espesor de concreto en exceso. Esta carga normalmente está por ahí en los 650 kilos por metro cuadrado. 650 kilos por metro cuadrado. Pero un muro de 3 metros de alto, multipliquen ustedes 2.400, que es el peso específico, por 3. Y eso les da 2,3 por 2,4, 7.200. Sí, profe. Ok. 7.200 kilos por metro cuadrado, o sea, 10 veces más. Puede ser 10 veces más. Puede ser la carga, la presión que se ejerce en la base del encofrado de un muro o de una columna, comparado con la que utilizábamos en un encofrado de losa. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo controlamos esto? Bueno, poniendo los elementos más pegados, pero también no podemos pegarlos tanto. Entonces, una forma de controlar esas presiones es limitando la velocidad con que se vacía para que el tiempo nos ayude, en el sentido de que pasadas una cierta cantidad de minutos, de horas, el concreto que está abajo comienza a fraguar. Es un muro, una columna de 3 metros. En la columna es más difícil, porque las columnas se vacían muy rápido, porque la cantidad de concreto es menor. ¿Ya cuánto podemos demorarnos en vaciar una columna? Cuando mucho media hora, pero generalmente son 15 minutos. Y si es con bombeadora, imagínense, mucho más rápido. Aunque la vaciamos en tercios, se vacía un tercio de la altura, se vibra, otro tercio se vibra, otro tercio, el último tercio y se vibra. Bueno, igual es muy rápido en columna. En muros sí podemos tener más tiempo, porque como son generalmente muros largos, son mucho volumen y la velocidad de vaciado pueden estar en el orden de los 2 metros de altura. 2 metros de altura por hora. O sea que esos 2 metros de altura por hora inclusive marcan una diferencia allí en cuanto a la fórmula a utilizar. El ACI, el American Concrete Institute, desarrolló pues unas fórmulas empíricas a base de ensayo en laboratorio, según las cuales se toma en cuenta ese efecto de que el concreto, de que el tiempo de vaciado o la velocidad de vaciado ayuda a reducir las presiones. En medida que vaciamos más lento, las presiones serán menores. De modo que
hay una formulación para velocidades menores a 2 metros por hora en muros y una formulación para velocidades mayores a 2 metros por hora. En columnas hay una sola formulación. Generalmente las columnas se vacían rápido, o sea, 15 minutos y mide 3 metros, quiere decir que vacíe 1 metro cada 5 minutos. ¿Cuánto nos da eso en velocidad? Si vaciamos 1 metro en 5 minutos, ¿cuántos metros vaciamos en 1 hora? Rapidito ahí, ¿quién me lo dice? ¿Quién es bueno con regla de 3? Si vaciamos 30, metro, ¿no? ¿ah? Si va- Este, ¿Me escucha? sí, Sería 60 entre 5, ¿no? 12 minutos, 12 metros por hora, Ujú. correcto. Okay, 1 metro en 5 minutos, ¿no? ¿Cuántas veces hay 5 minutos en 1 hora? Hay 12, ¿verdad? 12 por 5 son 60. Es decir, que son 12 metros por hora. Es una velocidad demasiado alta, ¿no? Prácticamente, eh, cuando hablamos de esa velocidad tan alta, es como decir que vaciamos con velocidad no controlada. O sea, la velocidad en vaciado es como instantánea. Y eso es lo que produce muchas veces la falla. Entonces, aquí hay un material de teoría que ustedes tienen que leer para, para poder entender lo que está pasando. Y luego vamos a ir haciendo un ejercicio o dos. Dice, el concreto fresco es un material plástico que se comporta temporalmente como un fluido, produciendo una presión hidrostática que actúa lateralmente sobre los encofrados verticales. A medida que transcurre el tiempo, el concreto pierde su plasticidad y se convierte en sólido. Este cambio de propiedades se inicia unos 30 minutos después que el concreto ha sido mezclado y continúa durante varias horas a una rata proporcional a la temperatura. O sea, a mayor temperatura, más rápido es el fraguado. En este proceso de endurecimiento del concreto se desarrolla fricción interna entre las partículas de agregado cuyo movimiento libre se va restringiendo. Progresivamente, la magnitud de esta fricción interna se hace mayor en la medida que ocurre la pérdida de agua en el concreto. Así va fraguando y va dejando de ejercer presión en lateral. La velocidad con que el concreto se transforma en de un material plástico al estado sólido tiene un efecto considerable en la presión lateral ejercida sobre los encofrados donde el concreto ha sido colocado. A velocidades de vaciado más lentas, el concreto en el fondo del encofrado se comienza a endurecer y la presión lateral se reduce a un valor menor que la presión hidrostática para cuando el concreto ha sido vaciado en las partes superiores del encofrado. La presión lateral efectiva o presión hidrostática modificada está influenciada por los siguientes factores. El peso unitario del concreto. La presión hidrostática ejercida por un fluido viene dada por el producto de su peso unitario por la altura del fluido en el recipiente que lo contiene. Para el caso del concreto es P igual gamma, la presión igual gamma por H. Bajamos un poquito más. Sin embargo, a ese efecto, cuando no consideramos las formulaciones de la CI, las fórmulas empíricas, porque que es cuando usamos velocidad controlada, cuando consideramos velocidad no controlada, la fórmula es esta, P igual gamma por H. Nunca puede ser mayor que ese valor. La única cosa que aumenta esa presión es el efecto del vibrado. ¿Por qué? Porque es un efecto dinámico, un efecto que se incorpora, que se agrega allí, porque se hace mover más rápido las partículas. Entonces también se ha determinado que ese efecto de vibrado equivale a un factor de 1.3. O sea, la presión máxima, no importa lo que diga la CI, no importa lo que diga la Biblia, la presión máxima es P igual 1.3 gamma por H.
con velocidad no controlada. ¿Estamos claros? Si yo pongo la fórmula del ACI y pongo una velocidad muy alta, me da un número, y lo comparo ese número con 1.3 gramos por H, y me da mayor la fórmula, el resultado con la fórmula del ACI, descarto ese valor, porque ese valor es irreal. Físicamente, la única posibilidad de presión máxima absoluta es 1.3 gamma por H. Ok, velocidad de vaciado del concreto medida, esta es otra de las variables que influyen, ¿no? Medida como la rata promedio con que sube el concreto dentro del encofrado. En el vaciado del concreto, la presión lateral en un punto dado aumenta a medida que aumenta la altura del concreto por encima de dicho punto. Finalmente, por consolidación, por endurecimiento o por combinación de ambos efectos, el concreto en ese punto tiende a autosoportarse sin causar presión lateral sobre el encofrado. La velocidad de vaciado tiene un efecto primordial en la presión lateral. Y la máxima presión lateral es proporcional a la velocidad de vaciado hasta un límite igual a la presión hidrostática ejercida como fluido. Vibrado del concreto. Este procedimiento requerido para la consolidación del concreto genera un incremento entre 10 y 20% de la presión lateral en el sitio de aplicación, debido a que hace que el concreto se comporte como un fluido en toda la profundidad de vibrado. Sin embargo, se utiliza 1.3, aunque dice 10 a 20%. El factor normalmente utilizado es 1.3. La temperatura del concreto también tiene un efecto. La temperatura del concreto al momento del vaciado tiene una influencia importante sobre la presión lateral porque afecta el tiempo del curado del concreto. A baja temperatura el concreto tarda más en endurecer, por lo que se alarga su comportamiento como fluido, aún para alturas de vaciado considerables, sin que las porciones internas de concreto se autosoporten. Es el caso si estuviéramos vaciando en temperaturas de invierno en un país con 4 estaciones, pero aquí en Venezuela el frío no va a ser una condición. Entonces, la temperatura del concreto, cuando llega a la obra, digamos, en un trompo inflador, puede estar por ahí entre 40 y 50 grados, 60 grados como mucho. Claro, mientras más caliente es el concreto, más rápido va a empezar a fraguar. Entonces, hay un efecto de reducción de la presión lateral. Otras variables que afectan la presión lateral del concreto en la encofrada incluyen la consistencia del concreto, o sea, el asentamiento, la cantidad. Sin embargo, no se toman en cuenta. Fíjense que la fórmula empírica del ACI que está en ahí para muros dice que PM es igual a 732 más 720.000 por R, que es la velocidad de vaciado en metros por hora, dividido entre 2 por la temperatura del concreto más 160. O sea que las variables están claras en la fórmula. Velocidad de vaciado y temperatura. Y si la velocidad de vaciado es mayor a 2 metros por hora, entonces hay otro término de la fórmula que es este que se agrega allí, pero también está en función de velocidad de vaciado y temperatura del concreto. Ajá. Sin embargo, la fórmula de la CI también establece un tope a esas presiones, porque entienden que no importa lo que pase con la velocidad ni con la temperatura, la naturaleza del concreto que va a ir fraguando indica que hay una presión máxima que se va a lograr en cualquier caso, no importa cuál velocidad ocurra, que en este caso es 9.750 kilos por metro cuadrado para muros. Pero además dice que en ningún caso la presión lateral PM puede ser mayor a la que se generaría para el concreto considerado como un líquido, es decir, el producto de su densidad por la altura del concreto dentro del encofrado, más el efecto de vibrado, 1.3. En columna la fórmula es más simple,
y tampoco puede ser nunca mayor que 14.650. Ok, entonces con estas consideraciones de teoría vamos a entrar a la solución de un ejercicio. Gabriela, ¿qué viene en la agenda después? Voy a poner ahí ¿cómo se llama? Un material. Ok. ¿Qué es esto? Ajá. Este tema no está suficientemente detallado en el manual, en el trabajo de ascenso que realicé hace años en el decanato. Lo tiene el ejercicio, pero no está totalmente explicado. Fíjense bien, ¿qué pasa? Cuando nosotros diseñamos encofrado de columnas, de muros, y hay presiones muy altas por efecto de que se vacía rápido, por efecto de la altura, etcétera, no pueden dar separaciones entre los patrones de entablado o entre las corbatas, en el caso de columna, demasiado pequeñas, tan pequeñas como 30 centímetros, 25 centímetros, 20 centímetros, que no son prácticas. Uno sale a la obra y nunca ve esa separación. Ve los muros, ve las columnas y siempre hay separaciones que andan por ahí por 40, por 50 centímetros entre corbatas o entre cuartones o entre cuartones en general. Entonces pasa lo siguiente: cuando las separaciones entre apoyos en el cuartón, no en el tablero siempre domina la deflexión, pero en los cuartones, con velocidades, con presiones muy altas, domina el corte, domina el cortante. Y entonces nos dan distancia entre apoyos tan pequeñas que tenemos que comenzar a considerar que esos cuartones se comportan como vigas cortas. Cuando una viga es muy corta, digamos menos de 60, de 50 centímetros entre apoyos, el comportamiento de la viga frente al corte es tal que, como muestra la figura allí, simplificando con una carga puntual, ¿verdad?, en el centro, el cortante, que se distribuye a 45 grados, ¿no?, en los apoyos, lo absorben los apoyos. O sea, hasta una distancia D, siendo D la altura del elemento, esa D la ponemos en el sentido del largo de la viga, medido desde el apoyo, y eso equivale a 45 grados, y en esa distancia D, desde la cara de la viga hasta los 45 grados, que están aquí en cada uno de los extremos, el cortante se va directamente al apoyo. Entonces no lo siente la viga. ¿Okay? Esa es la teoría. De modo que la luz de cálculo para el cortante, para el esfuerzo de corte, para el esfuerzo cortante, va a ser L, la distancia entre apoyos, entre centro de apoyo, menos 2D. ¿Ok? La D de un lado y la D del otro. ¿Y qué es esa D? La altura del elemento. ¿Ok? Entonces, con esa característica, baja un poquito en los cuartones entablados. La formulación del esfuerzo cortante va a ser 3 medios D entre A. Y D va a ser 0 para viga. Acuérdense que los cuartones siempre los consideramos como continuos, ¿no?, con varios apoyos. Y entonces el cortante es 0,625 W por L menos 2D. No por L, sino por L menos 2D.
y el área es B por D. Entonces se sustituye y la fórmula del esfuerzo actuante a corte es todo lo que está allí, y se compara que tiene que ser menor o igual al esfuerzo admisible a corte. En el caso de los cuartones dobles, que son donde se apoyan los cuartones entablados en los muros, entonces, ¿qué pasa? Que el alto sigue siendo D, pero el ancho también es D, porque son dobles. Entonces, es una sección cuadrada prácticamente. Lo que varía entonces es el área, que es D por D en vez de B por D. El área es alto, ancho por alto. Así que con esto, claro, ya sí podemos entrar a hacer un ejercicio directamente. Vamos, Gabriela, con el primer ejercicio de encofrado de muro sin velocidad controlada. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No, Ok, profe. bueno, perfecto. Vamos a leer aquí un poquito. En términos generales, los muros se diseñan con ambas caras encofradas. Esto permite el uso de tirantes, separadores y anclajes que garantizan la seguridad durante el vaciado, con el mínimo riesgo de deformación o falla del encofrado debido a la presión ejercida por el concreto. En casos donde por razones de limitaciones de espacio o eventuales economías se prefiere encofrar los muros por una sola cara usando el terreno para contener el concreto en una de las caras, ¿se entiende? Las posibilidades de falla se multiplican. Muy posiblemente le ocurra esto. Es muy difícil controlar los muros que se vacían por una sola cara. Y hay que poner muchos puntales, muchas cuartones, porque la reacción del terreno, ¿no? O sea, el terreno recibe, en la cara no encofrada, recibe la presión interna del concreto y reacciona, ¿verdad? Cualquier acción es una reacción. Y esa reacción va contra todo el encofrado, que tiene que ser soportado con puntales internamente. Pero si la separación entre es un tanque, en los tanques, cuando la distancia entre las paredes de un tanque son limitadas, que los puntales pueden funcionar, puntal tiene 3 metros, 3,50, entonces con puntales se resuelve, pero si son distancias más grandes, entonces ya no es fácil, ya no hay que hacerlo con puntales a 45 grados trancados contra el suelo, y el suelo también se puede mover, porque ¿qué es lo que hay en el suelo? En el suelo hay una estaca, y recibe toda la carga que está empujando el muro. Esa estaca también se puede mover. Entonces hay que tener cuidado con los muros encofrados por una sola cara. Paso, Gabriela. Ajá. En cualquiera de los casos, un elemento de mayor importancia en el diseño es la velocidad de vaciado. Ya lo hemos dicho, expresada en metros de altura del concreto dentro del encofrado por hora. En general, se suelen considerar dos casos: vaciados sin velocidad controlada y vaciados con velocidad controlada. Entonces, vamos al ejercicio más abajo. Ajá. Ahí está, encofrado una cara, encofrado por las dos caras. Ok, aquí está. Vamos a ver el caso A2. Fíjense ustedes, un momentico para que sube un poquito para que vean lo que le explicaba ahorita. Este caso, que no lo vamos a analizar, es el de encofrado por una sola cara. Ese diseño de encofrado que ustedes ven allí es muy inestable, muy limitado en su capacidad resistente. Las estacas pueden fallar, generalmente el cuartón de abajo se deforma, se abre y por ahí se va el concreto.
Y una vez que usted está vaciando un muro de eso y se le abre el concreto, chao pescado. Tienen que desarmar todo, recoger el concreto y volverlo más. Un desastre. Una alternativa que ayuda es cuando hacemos este tipo de encofrado, como el vaciado de la losa, perdón, como el vaciado de la base. Con atención, el vaciado de la base del muro se hizo previamente. Entonces uno deja en el concreto unas, unas cabillas de 5 octavos por lo menos sembradas, ¿ah? En forma de U. La siembra allí, ¿ah? Y eso genera un apoyo para contener, para evitar la deformación de ese cuartón que está en el encofrado de la cara de la pared del muro. ¿Okay? El cuartón de la base del muro, apoyado contra algo que se siembra en la base del muro, que se hacía previamente, es una alternativa. Bueno, vamos subiendo, entonces vamos al ejercicio. Aquí está. Entonces es vaciado sin velocidad controlada, encofrado por ambas caras. Este es el problema. Altura de muro, 250. Presión lateral, 1.3 calma por H. Ya 7.800 kilos por metro cuadrado. Ustedes ven allí que tenemos. Tenemos el tablero, que es lo que va a estar en contacto con el concreto. Y detrás estos tableros están apoyados en los cuartones de entablado, con los que están verticales, y estos a su vez están apoyados en unos cuartones dobles que están horizontales, y estos a su vez están apoyados o sujetos con unos tirantes que están allí a cierta distancia, que son cabillas de 3 octavos que pasan, atraviesan el muro, salen del otro lado y en ambos extremos se colocan unos perros o anclajes, fijadores o perros, llaman ahí. Entonces ahí identificamos unas dimensiones. Esto es en cierta forma muy parecido a una losa. Solo que la losa que estaba horizontal, aquí tenemos dos losas y son verticales. ¿Ok? En la losa, digamos, la carga es distribuida más o menos uniformemente en toda el área. Aquí en el muro la carga va a ser mayor en la base que en la altura, que en la parte alta. Pero igual la diseñamos todo el encofrado para la máxima presión. ¿Sí? No vale la pena estar cambiando aquí los diseños, las separaciones, sino se construye igual separación desde abajo hasta arriba. Entonces, usted identifica allí una dimensión L1. ¿Quién es L1? Bueno, L1 es la separación entre los cuartones de entablado, que es la luz de cálculo para el tablero, igual que en la losa. L2 es la separación entre los cuartones dobles, y es la luz de cálculo para los cuartones del tablado. Y L3 es la separación entre tirantes, que es la luz de cálculo para los cuartones dobles. Seguimos entonces. Aquí tenemos el tablero, siempre el modelo matemático es una miquita simplemente apoyada, el ancho tributario 1 metro, la carga convertida a kilo por centímetro es 78. ¿Por qué? Pues son 7.800 por 1 metro de ancho tributario por 1 sobre 100 para llevarla a kilo por centímetro. La inercia del tablero de 3 centímetros es 225 centímetros a la 4. La deflexión la calculamos y por deflexión, fíjese que nos está dando 38.1. Aquí yo lo llevé al 40.
¿ok? Porque, fíjense, acuérdense que el tablero tiene 1,20 en la dimensión más larga. Yo tengo que poner los cuartones del tablado separados de tal manera que siempre me quede su múltiplo de 1,20. En la rusa usábamos 60, o sea, poníamos 3 tableros, que daban 60 y 60, un tablero en el medio y dos en los extremos. 60 no funciona para muros, por lo menos no de esta altura, tendría que ser mucho más pequeño. La distancia más típica en los muros es 40. Y algunas veces, por la altura o por la velocidad, las presiones son muy altas y podemos llevar hasta 30. Entonces, digamos que en general, pudiéramos decir que el rango práctico de L1 en los muros está entre 30 y 60, más frecuentemente 40 centímetros. ¿Qué sucede con que yo lleve eso a 40 en lugar no puedo poner 38? Porque 38, entonces, ¿cómo hago para dividir 1,20 entre 38? No me da exacto. Cambio que 1,20 entre 40 me da 3 espacios. Quiere decir que tengo que usar 2 cuartones en los extremos y 2 en el medio. Entonces, 3 espacios de 0 a 40 son 1,20. Digamos que yo me permití llevarlo a 40, lo voy a justificar así. Esa L sobre 360 está muy exigente. Yo puedo usar L sobre 300. Y con L sobre 300 me da de sobra 40. Okay. Entonces, con ese 40, que ya lo tengo definido, calculo el esfuerzo actuante a flexión y me da 104. Un poquito por encima. Pero dice el manual de diseño para madera del Grupo Andino permite un incremento hasta del 10% en los valores de esfuerzo a flexión y corte. O sea que el 10% sería 110. Contra 104 estoy por debajo en el esfuerzo actuante, por lo tanto me chequea por flexión. Por corte me da 7.8 el esfuerzo de corte y cumple porque el esfuerzo admisible es 8. Entonces, definitivamente, L1 es 40 centímetros en este caso. El cuartón de entablado. Entonces, el cuartón de entablado lo asumimos así, con 3 apoyos, con 4 apoyos, 3 luces. Cada luz esa luz corresponde a L2. Separaciones. ¿Quién es L2? La separación entre cuartones doble. Luz de cálculo para los cuartones de entablado. ¿Y quién es W? La presión máxima por L1, que es el ancho tributario. El ancho tributario para el cuartón de entablado es la separación entre cuartones de entablado. 40 centímetros. La inercia, entonces, bueno, la carga me da 1.3 por 2.400 por 2.5. Ah, 2.5 es la altura del muro, acuérdense. ¿Ok? 1.3 gamma por H por 0.40 entre 100 para que me dé por centímetro. ¿Ok? Y la I es la inercia, que es B por D al cubo entre 12, o sea, 5 por 10 al cubo entre 12, me da 417 centímetros a la 4. Entonces, por deflexión, eso me da 75.3. Bajamos. Por flexión, me da 51.7. Un poquito menos, ¿verdad? Por corte, fíjense bien, me da hay un error allí en la fórmula, no es 2/3, es 3/2, ¿ok? Es 3/2. Vamos a chequear, por favor, alguien que me haga la corrección. ¿Quién puede ser? ¿Quién tiene una calculadora a la mano? Yo, profe. Ok, entonces hazlo así.
va a ser, fíjense que para que nos chequee por corte tenemos que utilizar de todo. Vamos a mayorar el esfuerzo, a utilizar ese 10% que nos permite la norma para aumentar el esfuerzo admisible de 8 a 8.8. Entonces sería 8.8. Bueno, pero resulta que está bien despejado. Lo que está es mal. Arriba debe ser 3 medios, pero abajo está bien. ¿Lo puede editar? No sé. Gabriela, no sé si lo puede editar. ¿Está editando o no? No, ok. Pero hagan la corrección ustedes. La fórmula, digamos, que está arriba es 3 medios, pero cuando despejan está bien, porque el 3 viene para abajo y el 2 está para arriba. ¿Ok? Bueno, dio 32 y lo llevó a 35. Yo usaría 30. ¿Ok? ¿Cómo vamos a justificar esto? Bueno, cuando yo hice esto fue en el 2009, han pasado muchos años y aún aprendió más. Entonces, póngale ahí, usar L2 30 centímetros. O 32 también pueden utilizar, pero uno siempre trabaja con medida de 5 en 5 en la construcción. Sin embargo, aquí en el ejercicio, vamos, se continuó con 35. Esto va a afectar también en los cuartones dobles, ¿verdad? Va a haber vamos a ver qué pasa en los cuartones dobles. Vamos, Gabriel. Los cuartones dobles, ¿a cuánto nos queda también el corte del que manda? Va hasta alcanzar el corte. Dice que la inercia en el cuartón doble es 833, porque ahora son dos cuartones que están pegados así. Es como decir 417 más 417. Nos dio 34,4, o sea 35. Vamos a corregir, ¿verdad? Para nosotros, pues, vamos a decir, usando L2, usando L2, 30 centímetros, ¿cuánto nos da L3? A ver, L3. Ajá. Ok, pero fíjense una cosa, L3 no está, en L3 no estamos aplicando la condición de viga corta. Aquí hay un error también. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si en vez de L3 ponemos L3 menos 2D? Nos daría que L3 va a ser 34. Corrijamos la carga aquí. En vez de 0.35 ponemos 0.30. ¿Cuánto nos da? ¿Dónde, profe? Disculpe. En la carga que dice 1.3 por 2400 por 2,5 por 0.35, cambia eso y ponlo por 0.30. Estamos diciendo que vamos a utilizar el 2 igual a 30 centímetros. Entonces aquí sería 0.30. Entonces, ¿cuánto nos queda la carga? 23.4. Ok, entonces en el corte cambia 27.3 por 23.4. Sí, pero ahí tengo que hacer el despeje. Sería ¿Ah? 8. No, no, que tengo que hacer el despeje ahí. 8.8 por 100 por 3. Ya. Entre 2, entre 0,625
por 27.3. No, 24.3. No. 24.3 es el valor que me dio ahorita, ¿no? Ajá, ok, sí, ok. ¿Y te da cuánto? Eh, bueno, ya. La cagué aquí un momentico, déjame ver dónde la cagué. Ajá. SL3, no, SL3, Ese pero es me dio un el valor muy alto. muy alto. Ahora, Sí. yo te digo, ajá, sería 8.8 por 3 por 100 Ujú, dividido entre 2 ujú, dividido entre 0,625 ujú. dividido entre 24.3. Ajá. ¿Te da ochenta y cuánto? seis 86.9. Sí, 86.9. No sé si es que el valor que aparece aquí de L3 está mal o sea, A ver, resuelve aquí a ver cómo está, pues. Sería 8.8 por 3 por 100 entre 2 entre 0,625 entre 27.3. 77.36. Entonces hay un error en este cálculo. ¿No será que Entonces, considero el, no entonces, será que, fíjate bien, si te dio 77.3, ¿cuánto no, te da? ¿Ah? ¿en cuál? No, ahora tienes que usar 24.3 para la carga. ¿Cuánto te Ajá, da? sí, si hizo Te damos 20. 24.3 a 86.91. Ok, ¿cuánto vamos a usar? Vamos a ¿80? 80, no sé, el 380. Entonces, como ya no es viga corta, no usamos el 2D, el menos 2D. Viga corta es menos de 50 centímetros. Entonces, dejamos aquí el L3 en 80. Y seguimos. Ya tenemos L1 40, L2 30, L3 80. Este resultado no se ajusta. Bueno, olvidémonos de eso. Esta es una consideración de que en la práctica, ¿qué es lo que dice aquí? Ese factor 1.3 ciertamente no aplica cuando yo estoy vaciando las capas superiores. El vibrador no llega hasta abajo, sino va vaciando por capas, un tercio, un tercio, un tercio. Cuando vacío el segundo tercio, ya el primer tercio no recibe el efecto del vibrador. Cuando vacío el último tercio, los dos tercios de abajo tampoco reciben el efecto del vibrado. O sea que ese 1.3 está ahí como exagerando la cosa. Entonces esto dice que si vibramos por capa, pudiéramos utilizar 40, 40 y 40. Es una respuesta práctica, pero no suficientemente, vamos a decir, soportada por el diseño. Es decir, si a alguien se le olvida y mete el vibrador hasta el fondo, entonces puede ocasionar el daño. Bueno, vamos a ver ahora vamos a hacerlo, que sigue ahí, la tensión en el tirante. Aquí la tensión en el tirante se maneja como si fuese un tal igual, va a ser la carga actuante es la presión multiplicada por L2, que es la separación entre cuartones dobles, multiplicada por L3, que es la separación entre tirantes. Y en este caso, pudiéramos cambiar, la verdad, porque L3 dijimos que era 30 y L2 30 y L3 80. Cambiemos entonces cuánto nos da T. A ver, T igual, pueden hacer allí 1.3 por 2400 por 2,5 por 0.30 por 0.80.
¿Cuánto nos da? 1872. Fácil. 1872. Ah, aquí puede pasar algo, ¿no? Que va a fallar el tirante. Entonces, ¿cómo se calcula el efecto en el tirante? Ya tenemos la carga. El área de acero para blanca vía de 3 octavos es 0,713 centímetros cuadrados. El esfuerzo actuante va a ser, en vez de 1228, ¿cuánto nos dio? 1800, ¿no? Sí, 1800. ¿Cuánto? Multiplicado, eso dividido entre 0,113, 2625. 2625. Y eso lo vamos a comparar no con FY, como está allí, sino con FT, F mayúscula T, que es el esfuerzo admisible a tensión, que es 0,6 FY. ¿Cuánto nos da 4200 por 0,6? 2520. 2520. Entonces, ¿qué está pasando? Es mayor el esfuerzo Es que mayor actúa. el esfuerzo actuante en el tirante que el esfuerzo admisible. Por lo tanto, no funciona. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a igualar. ¿Cuál es la T máxima en el tirante? La T máxima eh, la T máxima sería el área, que es 0,713 multiplicado por 0,60 multiplicado por 4200. ¿Cuánto nos da eso? El área multiplicada por el FT, que es el esfuerzo admisible a tracción. Es decir, 0,713 por 0,60 por 4200. ¿Cuánto da? 1769. 1796, perdón. 1796, casi 1800. Entonces, hacemos aquí en la ecuación de arriba, igualamos 1,3 por 2400 por 2,5 por 0,30 por L3 igual a 1796. Y despejamos L3. Tenemos, 077. ¿cuánto? 077. 0,77. Entonces, ¿cuánto vamos a usar de separación L3? 070. 075. Bueno, 0,70, 0,75. ¿Ok? Entonces, este ejercicio lo vamos a rehacer. Yo diría que no, porque lo que vamos a hacer es quedarnos de cosas y no vaciar a lo loco, sino vaciar con velocidad controlada. Fíjense todo lo que tuvimos que hacer para poderlo, este, para poder eh, diseñar un encofrado que soportara esas presiones tan altas. En cambio, ¿qué pasa si hacemos lo más fácil, que es vaciar más lento? Esto es lo que viene ahora.
una mecha para tu naranja, para tu naranja que está ahí. ¿Dónde están las mechas? Ajá. Entonces, vamos a hacer el ejercicio ahora, el B1. ¿Qué pasa si en vez de vaciar con velocidad, o sea, sin velocidad controlada, vaciamos con velocidad controlada? Y ahora vamos a estimar que, por ejemplo, ese muro lo vamos a vaciar en 1 hora. Quiere decir que los 250 metros de alto lo vaciamos en 1 hora, por lo tanto la velocidad de vaciado es 2.5 metros por hora. Usando la fórmula de la CI para velocidad, 2.5 es mayor que 2 metros por hora. Por lo tanto, la fórmula que aplica de la CI es esta larga, con 3 términos. Cuando la velocidad de vaciado es menor de 2, menor o igual a 2, entonces usamos con 2 términos, la fórmula de 2 términos. Ok, sustituimos allí la velocidad de vaciado, la temperatura del concreto vamos a subirla a 40 grados centígrados, bajamos, Gabriela. Fíjense la presión que da, 3.868, prácticamente la mitad. A nosotros nos daba 7.800. Entonces, con esta presión de diseño, vamos a hacer todo el cálculo. Chequeamos que no sea mayor que la presión que utilizamos con velocidad no controlada, se cumple. Chequeamos el tablero, vamos a bajar. Entonces allí por la carga nos da 38.7, bajamos, vemos deflexión, ¿no? Nos da 48, vamos a dejarla a 40 porque no hay otro submúltiplo, o es 40 o es 60, 60 no se puede, este es 40, y 30 es muy poquito. Entonces 40 se mantiene L1 40, cumple por flexión, cumple por corte, botón de entablado. Bajamos, ahora la carga es un 15.5 y por corte nos dio, fíjense, por reflexión de 1.25, por flexión 51.7, por corte 50, L3, L2 es 50. Baja, Gabriel. Fíjense que ahora nos da una medida más real, no, pero no tanto. Nos da una medida más típica, más ajustada a la realidad que uno observa en los encontrados. ¿Por qué? Porque se tomó en cuenta que se vaciaba con velocidad controlada. Y 1 hora no es mucho tiempo para vaciar un muro de esa altura. ¿Sí? Bueno, entonces L2 es 50, patrones dobles. ¿Qué pasa? Baja entonces. Por deflexión nos da 111, por flexión 92, por corte. A ver, por corte, baja. Ok, aquí ¿qué pasó? Aquí hay un error. Vamos a ver qué pasó. No puede ser 50, debe ser más que lo que nos dio antes. A ver, ¿quién chequea? 8.8 por 3 por 100 entre 2, entre 0,625, entre 19,34. 109.2. 109. Bueno, vamos a usar 100. El estrés 100. Hay un error allí. El esfuerzo del tirante entonces va a ser 3.868,5, que era la carga,
por 0,50 por 100 entre 0,73. Vamos a ver si esto no nos da mucho en el tirante. Creo que Profe, sí. una pregunta. ¿No había dicho que la fórmula era 3 medios? La fórmula es 3 medios. La fórmula es 3 medios, pero Entonces, hay un error entonces ahí. cuando, Pero cuando entonces cuando despejo es, 2, es 2, correcto, tiene razón. entonces 8.8 por 100 por 2, ¿no? Por 100 por 2, correcto. Ajá. Y abajo Entre es que 3, estaría el 3. entre 3, entre 0,625, entre 19,34. Pueden Ahí sí observar. da, ahí sí da 48.5. Más 2D entonces. Más 2D. Más 2D porque nos dio viga corta, entonces le ponemos el efecto de viga corta y le Y el sumamos D, 2D. ¿Ah? el D es El D es la altura del cartón, 10 centímetros. Más 20, pues. más 20. 68.50. Bueno, podemos usar con 8,8, te digo eso. Con 8.8, ¿no? Sí. Bueno, vamos a usar 60 entonces. L3, 60. Y entonces la carga en el puntal es 3.868,5 por 0,50 por 0,60 entre 0,713. Eh, 976. Está por debajo del FT. FT es 0,6 por 4.200. Entonces cumple el esfuerzo a tracción en el tirante. Disculpe, profe, era los valores de la medida eran 0.30 y 0.80, 0.60. ¿De cuáles medidas? Aquí en el ejercicio dice 0.50 y 0.50, ¿no? Ahora es 0,50 y 0,60. Ah, 0.50 y 0.60. Sí. Da 1667. 1627, perdón. Está por debajo de la carga actual, de la carga máxima, perdón, del esfuerzo admisible máximo. El esfuerzo admisible de tracción es 0,6 por 4.200, son 2.000 y pico. O sea que el tirante funciona bien. Corrigiendo el ejercicio, entonces nos quedó L1 40, L2 50 y L3 60. ¿Correcto? Sí. Ok. Bueno, ahí tienen teoría suficiente, problema suficiente, material suficiente. Tienen que estudiar, tienen que hacer ejercicios, tienen que prepararse para el examen que es dentro de 15 días. Semana que viene, Gabriela le va a hacer una exposición de Ok, entonces, la semana que viene Gabriela le va a hablar sobre el costo de mano de obra, concentrándose en el tema del factor de costo asociado al salario. Ella va a presentarle el tema y le va a pedir un trabajo para la casa que va a ser evaluada. Creo que eso tiene un peso de 5 puntos, algo así. Y el examen
El examen, tengo que revisar si vale 20 o vale 25. Creo que vale 20, porque estos 5 son parte de esto. Entonces en el examen va encofrado, definitivamente. Va la parte que vimos de excavaciones profundas y también puede haber algún ejercicio de costo asociado al salario. Así que, bueno, es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta. No, profe, gracias. Muy bien. Bien, Emily. Gracias entonces. Pónganse a estudiar desde ahora. No dejen las cosas para la semana, para el último día. Y podemos abrir una clase de consulta. Pudiera ser el lunes o el martes. ¿Ok? Vamos a estar pendientes. Lunes no me parece muy bien. Lunes no creo, pero puede ser martes o miércoles, antes del examen. ¿De acuerdo? Ok. Una clase de consulta. Bueno, tengan un buen día. Hasta luego. Gracias.